Hay lugares en el oeste donde el viento no solo pasa de largo, sino que caza. Y en un pueblo olvidado llamado Red Hollow Ridge, a una mujer que se había vuelto invisible estaban a punto de ofrecerle algo que nadie más se atrevía a darle. Una vida a cambio de todo en lo que ella creía. Cuando un ranchero silencioso entró en su escuela y pidió una esposa, no amor, no romance, solo supervivencia, ella pensó que era una locura. Pero ¿y si decir que sí la arrastrara a una guerra de tierras, sangre, traición y una verdad enterrada más profundamente que la propia tierra? Quédense conmigo, porque esta no es solo una historia sobre un matrimonio de conveniencia. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando dos vidas rotas chocan en el rincón más duro del salvaje oeste. Si esta historia los conmovió, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Compártanla con alguien que la necesite y no olviden dar me gusta y suscribirse para seguir más viajes del salvaje oeste. El viento no solo soplaba en Red Hollow Ridge, cazaba. Se colaba por las grietas de la madera como una promesa de sufrimiento, llevando el aroma de la hierba moribunda y el sabor amargo del polvo de la montaña. Abigail Rowan estaba de pie junto a la ventana deformada de la escuela de una sola habitación, con la palma de la mano presionada contra el cristal. Afuera, el mundo era un estudio en tonos de marrón y oro agotado. Observó al último estudiante, un niño larguirucho de 10 años, desaparecer en el horizonte. Su padre ni siquiera la había mirado cuando lo recogió. Simplemente había agarrado el hombro del niño y se había dado la vuelta, como si reconocer a una solterona de 33 años pudiera contaminar su propia precaria posición en este asentamiento terco y hambriento. Invisible, susurró Abigail, su aliento empañando el cristal. En eso te has convertido, Abby. Se volvió hacia la habitación. Era la estructura más pequeña del pueblo, una caja estrecha que olía a polvo de tiza y humo de leña. Para el pueblo ella era un servicio, algo que usaban pero que no querían ver. Le pagaban $75 al año por enseñar aritmética a niños que, en su mayoría, crecerían para romperse la espalda contra la misma tierra que actualmente estaba enterrando al pueblo en polvo. La puerta crujió. Abigail no había oído las botas en el porche. El viento solía tragarse todos los sonidos, pero el hombre que llenaba el umbral de su puerta parecía tragarse la luz misma. Debía medir 6 pies y 4 pulgadas, con hombros tan anchos que parecían forzar el marco mismo del edificio. Llevaba ropa de trabajo que había visto mejores décadas, pantalones de lona sujetos por gruesos tirantes de cuero y una camisa que podría haber sido azul antes de que el sol le quitara la vida. Su rostro era un mapa de ángulos duros y piel dañada por el sol, pero fueron sus ojos los que detuvieron su corazón. Eran del color del agua de un arroyo en pleno invierno, claros, fríos y de un inquietante tono gris. Sostenía su sombrero con ambas manos, girándolo lentamente. Era un gesto de vacilación inusual para un hombre que parecía haber pasado su vida luchando por someter la tierra. Señorita Rowan, dijo. Su voz era áspera, como grava moviéndose en el fondo de un pozo seco. Abigail enderezó la espalda, odiando el ligero temblor en sus manos. ¿Puedo ayudarle? El día escolar ha terminado. Mi nombre es Caleb Vance. Ella conocía el nombre. Todos en la cresta conocían el rancho Vance. Era una extensión masiva más allá de Miller's Creek, miles de acres de tierra de pastoreo de primera y una casa construida de piedra y madera que parecía poder resistir un apocalipsis. Caleb Vance era el rey ermitaño de esa fortaleza, un hombre que rara vez hablaba y nunca se demoraba en el pueblo. «Sé quién es usted, señor Vance», dijo ella, su voz recuperando su tono de maestra. Él asintió una vez, su mirada moviéndose hacia el libro apilado en su escritorio, luego hacia la cuidadosa caligrafía en la pizarra. «Seré directo, señorita Rowan. No soy bueno para nada más». Afuera una persiana suelta golpeó contra la pared una, dos veces, y luego guardó silencio. «Necesito una esposa», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo físico, pesado e imposible de ignorar. Abigail sintió un rubor caliente subir por su cuello. Abrió la boca, la cerró y luego logró decir con voz estrangulada:
¿Perdóneme? Una esposa, repitió Caleb, su expresión ilegible. El invierno viene duro este año. Tengo un rancho que dirigir, ganado que mantener vivo y trabajo que necesita ser hecho por alguien que no sea yo. Necesito ayuda. Necesito una sociedad. ¿Sociedad? La voz de Abigail subió una octava. Usted ni siquiera me conoce, señor Vance. Entra en mi escuela y habla como si estuviera preguntando por el precio de una novilla. Caleb la miró a los ojos sin inmutarse. Sé lo suficiente. Usted es educada, es capaz. Ha estado enseñando aquí durante 5 años sin una sola queja de la Junta. He preguntado por ahí. Está sola y por lo que deduzco, es probable que siga así a menos que algo cambie. La franqueza de aquello se sintió como una bofetada. Era la verdad, pero escucharla en voz alta se sintió como si le expusieran una herida a la helada. Eso es algo increíblemente grosero de decir, espetó ella. Es honesto, replicó Caleb. No estoy ofreciendo romance, señorita Rowan. Estoy ofreciendo supervivencia. Usted tiene habilidades que necesito. Leer cuentas, una mano firme. Yo tengo una estabilidad que usted no tiene. El pueblo ya ha decidido sobre usted. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la junta escolar decida que prefiere a una chica más joven y barata del este? Abigail sintió una punzada en el pecho. Él había visto lo único que más temía, su propia obsolescencia. Fuera, susurró. Le estoy ofreciendo un hogar, continuó él como si ella no hubiera hablado. Seguridad, respeto, del tipo que viene con ser un Vance. Es más de lo que tiene ahora. Dije que se fuera. Caleb se puso el sombrero lentamente, deliberadamente. No parecía enojado. Parecía un hombre que había hecho una oferta justa y estaba preparado para esperar a que el mercado cambiara. Le daré 3 días para pensarlo, dijo, retrocediendo hacia el umbral. Después de eso la oferta se retira. Necesito conseguir suministros antes de la primera nevada y necesito saber si estoy comprando para 1 o para 2. Hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima del hombro. Por si sirve de algo, no soy un mal hombre. Trabajo duro, no bebo más de lo que debería y nunca le he levantado la mano a nada que no lo mereciera. Quizás quiera considerar si su orgullo vale más que una casa cálida y un estómago lleno. Luego se fue. La puerta permaneció abierta, y el aire frío de octubre entró de golpe, trayendo el olor a polvo y el solitario y resonante silencio de la pradera. Abigail se quedó helada, con las manos temblando. Agarró el libro más cercano, una pesada gramática latina, y lo arrojó a la puerta. ¡Bastardo!, gritó al viento. Pero mientras los ecos se desvanecían, una voz más silenciosa y fría en el fondo de su mente susurró la verdad que más odiaba. Tiene razón. Los 3 días que Abigail pasó en la pensión fueron una muerte lenta y sofocante por 1000 susurros. La señora Talbot había dejado de servirle el trozo extra de pan en el desayuno, y el señor Green, el borracho residente del pueblo, había empezado a apoyarse en la cerca de la escuela, observándola con una sonrisa depredadora y compasiva. La junta escolar ya había enviado una carta, no un aviso de despido, sino una pregunta sobre sus intenciones a largo plazo. Una advertencia apenas velada de que una mujer de su edad, soltera y sin ataduras, era una responsabilidad para la fibra moral del pueblo. Así que cuando el amanecer del tercer día rompió gris y pesado con el olor a nieve inminente, Abigail no esperó a que Caleb Vance llamara a la puerta. Se paró en el porche de la pensión con su único baúl, su mejor chal de lana envuelto apretadamente alrededor de sus hombros. Caleb llegó exactamente como dijo que lo haría. Conducía una robusta carreta enganchada a 2 enormes caballos de tiro que parecían tan inamovibles como las montañas de las que provenían. No ofreció un saludo. Simplemente bajó, las tablas del porche crujiendo bajo su peso, y levantó su baúl como si estuviera lleno de plumas en lugar de una vida de libros y recuerdos. ¿Estás segura?, preguntó, su voz un murmullo bajo que vibró en el pecho de Abigail. Estoy segura de la alternativa, señor Vance, respondió ella, con la barbilla en alto. Y la alternativa es una lenta inanición del alma. Vámonos.
El viaje al Rancho Vance fue una lección sobre la inmensidad del oeste americano. Red Hollow Ridge se encogió hasta convertirse en una colección de casas de juguete, y pronto no hubo nada más que el ámbar ondulante de las altas llanuras y los dientes irregulares y nevados de las montañas rocosas al oeste. Caleb no habló. Conducía con una concentración aterradora, sus manos callosas y llenas de cicatrices, sosteniendo las riendas con una suavidad que contradecía su tamaño. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, Abigail jadeó. No era una choza ni una casucha de adobe. Era una fortaleza de piedra y cedro pesado enclavada en un valle donde un arroyo serpenteaba a través de arboledas de álamos dorados. Parecía permanente, parecía seguro. Aquí es, dijo Caleb, señalando la casa. Mi padre construyó los cimientos. Yo terminé el resto. La condujo adentro y el aire cambió. La casa estaba limpia, pero era la limpieza de un cuartel, utilitaria, fría y desprovista del toque de una mujer. La llevó a su habitación en el lado izquierdo de la casa. Para su sorpresa, se había instalado recientemente una robusta cerradura de hierro en la puerta. Usted tiene la llave, dijo mirando al suelo. Soy un hombre de palabra, Abigail. Esto es una sociedad. Su espacio es suyo. Esa noche, el silencio del rancho se sintió más pesado que el silencio de la escuela. Caleb se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, comiendo el cerdo salado y los frijoles que ella había preparado, con una eficiencia que rayaba en lo mecánico. Tengo preguntas, Caleb, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Se sintió como una chispa en una habitación oscura. Él levantó la vista, sus ojos de agua de arroyo cautelosos. Pregunte. Dijo que necesitaba una esposa educada para las cuentas, pero ha dirigido este lugar durante 7 años solo. ¿Por qué ahora? La mandíbula de Caleb se tensó, metió la mano en el bolsillo de su abrigo de lona y sacó un sobre arrugado de aspecto oficial. Lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Sus dedos se demoraron en el papel, una extraña y vulnerable tensión en sus hombros. Léalo, murmuró. Abigail abrió la carta. Era de la oficina de tierras de Bitter Creek, un aviso formal de investigación de ejecución hipotecaria sobre un préstamo secundario. El lenguaje era denso, lleno de jerga legal y cláusulas depredadoras. Dicen que debo dinero. No recuerdo haberlo pedido prestado, dijo Caleb, su voz bajando a un susurro. Enviaron 3 de estos. Yo puedo distinguir los números. Puedo ver el nombre Vance, pero el resto de las palabras. Se detuvo, un profundo rubor de vergüenza subiendo por su cuello curtido. Abigail miró de la carta al hombre que medía 6 pies y 4 pulgadas y podía derribar a un toro. El rey de la cresta era funcionalmente analfabeto. No solo buscaba una cocinera o una compañera, buscaba un escudo. Estaba siendo cazado por hombres con plumas porque él solo sabía cómo luchar contra hombres con pistolas. «No puede leer esto, ¿verdad?», preguntó suavemente. Caleb se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. «Puedo leer la tierra, puedo leer una tormenta, pero las marcas que los hombres hacen en el papel para robarse unos a otros, no, nunca tuve tiempo de aprender, y mi padre se mordió la lengua antes de decir lo que iba a decir sobre Thomas Vance. ¿Me ayudará, Abigail? ¿O el trato se cancela ahora que sabe que se casó con un tonto?» Abigail también se levantó, rodeando la mesa hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para oler el pino y el hierro en él. Un tonto no habría sabido pedir ayuda. Caleb, soy hija de un abogado. Nací para leer las trampas que los hombres tienden con tinta. Siéntese. Tenemos trabajo que hacer. Si el primer día fue sobre supervivencia, el segundo fue sobre excavación. Abigail había reclamado la pequeña habitación junto a la cocina como su estudio. Caleb había movido un pesado escritorio de roble a ella, su rostro una máscara de gratitud silenciosa mientras la observaba organizar sus plumillas, tinteros y las pilas de pergamino que había traído del pueblo. «Estaré fuera con el rebaño», había dicho Caleb esa mañana, deteniéndose en el umbral. «Marcus, mi capataz, estará por aquí si necesita agua o leña. No pase del arroyo sola. Se han visto hombres de Crow cerca del límite». «Estaré bien», Caleb, vaya.
Sola, Abigail comenzó la monumental tarea de clasificar los archivos del rancho Vance. Caleb había guardado sus papeles en una vieja alforja de cuero, escondida debajo de su cama. Era un desorden caótico de recibos, recuentos de ventas de ganado escritos a mano y más de esos aterradores sobres amarillos de la oficina de tierras. Mientras trabajaba, la hija del abogado en ella tomó el control. Creó un libro de contabilidad de doble entrada, su caligrafía fina, inclinada y elegante, contrastando marcadamente con los papeles ásperos y engrasados que Caleb había proporcionado. Pero a medida que se adentraba en los registros de hace 7 años, el año en que el padre de Caleb, Thomas, había muerto, los números dejaron de tener sentido. Thomas Vance había sido una leyenda en el territorio, un hombre que había labrado un reino de la nada. Pero el libro de contabilidad contaba una historia diferente. Abigail encontró una serie de pagarés, todos firmados con una mano temblorosa y frenética que no era la de Caleb. No eran para ganado o semillas. Eran pagarés personales. $50 aquí, 50, 200 allá, todos a nombre de un tal Crow. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de octubre. Comenzó a cruzar las fechas con las ventas de ganado del rancho. Cada vez que el rancho obtenía ganancias, se enviaba un pago de deuda correspondiente a Crow. Al mediodía, Abigail había llegado al fondo de la alforja. Allí, escondido en una solapa oculta, encontró un último y devastador documento. Era una escritura de fideicomiso fechada solo semanas antes de la muerte de Thomas Vance. Thomas Vance no solo había sido un jugador, había apostado la tierra misma sobre la que se asentaba la casa. El rancho no era la fortaleza estable que Caleb creía que era. Era un castillo de naipes construido sobre una montaña de deudas que Silas Crow ahora se preparaba para derrumbar. El rey de la cresta estaba de pie sobre una trampilla y la cuerda estaba en la mano de su vecino. Caleb regresó al anochecer, su rostro cubierto de polvo y agotamiento. Encontró a Abigail sentada en el estudio, la lámpara apagada, mirando el valle que se oscurecía. Encontró algo, dijo. No era una pregunta, sino una pesada constatación. Abigail abrió el libro de contabilidad en su regazo. Caleb, ¿por qué murió tu padre? Él se puso rígido, sus manos apretándose a los costados. Te lo dije, un accidente con un caballo. ¿Por qué? Porque estos papeles no muestran a un hombre que está construyendo un legado. Muestran a un hombre que está perdiendo la cabeza o el alma en una mesa de juego. Silas Crow no solo inició una disputa de límites. Caleb ha estado desangrando este rancho durante años. Cree que es dueño del rancho Vance porque, según estos papeles que tu padre firmó, lo es. Caleb entró en la pequeña habitación, su presencia de repente sofocante. Miró el libro de contabilidad, las elegantes filas de números que deletreaban su ruina. Me dijo que era un préstamo para el invierno del 58. Susurró Caleb, su voz quebrándose. Me dijo que nos estaba ayudando a mantenernos a flote. Te estaba ahogando, Caleb, lentamente para poder tomar todo el valle sin disparar un solo tiro. Caleb golpeó el marco de la puerta con el puño, el sonido como un disparo en la pequeña habitación. Lo mataré. Iré allí esta noche y te colgarán, interrumpió Abigail, su voz aguda y autoritaria. Se levantó, su pequeña estatura en marcado contraste con su furia inminente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejarle este rancho a él y dejarme a mí viuda sin nada más que una casa de piedra que no puedo defender? Caleb se detuvo, su pecho agitándose. La miró, y por un segundo fugaz Abigail vio un destello del niño solitario que se había quedado con una deuda que no podía leer y un nombre que no podía proteger. ¿Qué hacemos, Abigail?, preguntó, su voz cruda. Tú eres la que tiene la educación. Tú eres la socia. Dime. Abigail tomó su pluma. Se sentía como un arma en su mano. No luchamos con pistolas, Caleb. Todavía no. Luchamos con la ley. Encontramos la transferencia original. Encontramos a los testigos de esas partidas de cartas. Y averiguamos exactamente qué le pasó a tu padre. Se acercó, sus dedos rozando tentativamente su manga. Me diste un hogar, Caleb. No voy a dejar que un hombre como Silas Crow nos lo quite. Caleb miró su mano.
luego sus ojos. El trato había sido supervivencia. Había sido una transacción fría. Pero mientras el fuego en la estufa de la cocina parpadeaba, proyectando largas sombras danzantes en la pared, la mirada que Caleb le dio no era la de un ranchero mirando a una maestra. Era un hombre mirando a una salvadora. «Haré lo que digas, Abigail», susurró. «Solo no me sueltes». El aire de la mañana sabía a hierro y a helada inminente. Abigail se despertó antes que el sol, el frío de las altas tierras de Montana filtrándose a través de los muros de piedra de la casa del rancho. No se quedó en la cama. Los descubrimientos de la noche anterior, los pagarés de juego, los préstamos depredadores, la sombra de Silas Crow, pesaban sobre su pecho como un peso físico. En la cocina, encontró a Caleb ya despierto. Estaba sentado en la mesa, una sola lámpara proyectando largas y dentadas sombras sobre su rostro. Estaba limpiando su Winchester. El rítmico chasquido de las partes metálicas era el único sonido en la habitación. No levantó la vista cuando ella entró, pero sus hombros se tensaron, reconociendo su presencia. «¿Vas al arroyo, oh?», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Voy a revisar las cercas», respondió Caleb, su voz un murmullo bajo y peligroso. «Anoche se vieron hombres de Crow cerca de la curva norte. Están moviendo los mojones de nuevo». «Voy contigo». Caleb finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El gris del agua del arroyo se había vuelto oscuro y turbulento. «No, es un viaje de 5 millas, y no será una conversación educada si los encontramos. Quédate aquí con Marcus». «Marcus es un capataz, Caleb, no un abogado, y ahora mismo te están demandando, no cazando. Si vas allí y comienzas un tiroteo por un poste de cerca, perderás el rancho ante el territorio antes de que se ponga el sol». Abigail se movió hacia la estufa, sus movimientos enérgicos y decididos. «Sé montar a caballo y sé hablar el idioma de los hombres que quieren quitarte esta casa. Soy la socia por la que pagaste. No dejes tu mejor arma atrás». Caleb la miró fijamente durante un largo momento. Miró su pequeña figura, luego la luz feroz e inquebrantable en sus ojos. Dejó escapar un suspiro áspero y derrotado, y cerró la palanca del rifle de golpe. «Vístete abrigada», refunfuñó. «Al viento del arroyo no le importa tu educación». El viaje a Miller's Creek los llevó a través del bosque fantasma, un grupo de álamos de corteza plateada que habían sido quemados por un incendio años atrás. Los troncos blancos se erguían como dedos esqueléticos contra el cielo gris. Abigail montaba a Rosie, una yegua valla mansa, manteniendo el ritmo del enorme semental negro de Caleb, Midnight. Caleb era diferente en la silla de montar. Se movía como si fuera parte del caballo, su mirada escaneando constantemente el horizonte, su mano nunca lejos de la funda. A medida que se acercaban al arroyo, el paisaje se volvió accidentado. Miller's Creek no era mucho más que un riachuelo en esa época del año, pero tallaba una profunda cicatriz rocosa entre la tierra de los Vans y la de los Crow. Encontraron a los intrusos antes de llegar al agua. 3 hombres estaban clavando un poste de cedro en la tierra blanda del lado de los Vans del arroyo. Detrás de ellos, un carruaje esperaba, un vehículo negro y pulido que parecía completamente fuera de lugar en el barro y la Artemisa. Caleb no disminuyó la velocidad. Espoleó a Midnight al galope, los cascos del caballo levantando nubes de tierra. Abigail lo siguió, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Aléjense del poste», rugió Caleb mientras se detenían bruscamente. Su rifle estaba fuera de la funda, sostenido sobre su silla, aunque aún no apuntaba. Los trabajadores se congelaron. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz irregular en la nariz, escupió en la tierra. «Solo seguimos órdenes, Vance. Esto es tierra de Crow, según el nuevo levantamiento». «Me importa un bledo un levantamiento falsificado», gruñó Caleb. «Crucen esa agua ahora, o serán enterrados bajo ella». La puerta del carruaje negro se abrió. Silas Crow salió. Era el polo opuesto de Caleb. Donde Caleb era todo músculo crudo y piel quemada por el sol, Silas era delgado, bien vestido y meticulosamente arreglado. Llevaba un traje de lana color carbón,
una corbata de seda y un sombrero que costaba más que el salario anual de Abigail. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y brillaban con una fría malicia intelectual. «Violencia, Caleb, ¿en serio?», dijo Silas, su voz suave y culta, evocando a los aristócratas de Filadelfia de los que Abigail había huido. «Es tan predecible, tan primitivo». Silas dirigió su mirada hacia Abigail, levantando su sombrero con un floreo. «¿Y quién es esta? No me digas que el ermitaño de Miller's Creek finalmente ha contratado a una ama de llaves. ¿O es la legendaria esposa de la que he oído susurrar en el pueblo?» «Soy Abigail Vance», dijo ella, su voz resonando en la orilla rocosa. Empujó a Rosie hacia adelante hasta que estuvo al nivel de Caleb. «Y he revisado los pagarés que ha estado usando para acosar a este rancho, señor Crow. Tendría mucho cuidado con su próximo movimiento. Los préstamos predatorios y el fraude documental son delitos de horca en este territorio si el juez adecuado escucha el caso». La sonrisa de Silas no vaciló, pero sus ojos se entrecerraron. Una maestra de escuela con un libro de leyes. ¡Qué encantador! Pero me temo que está leyendo los capítulos equivocados, mi querida. Se acercó al arroyo, sus botas haciendo clic en las piedras. Miró a Caleb, su expresión cambiando de diversión a algo mucho más visceral, un resentimiento profundo y latente. «¿Te crees tan justo, Caleb, sentado en esta colina jugando al rey del valle? ¿Crees que esta tierra es tuya por derecho divino, por sangre?» Silas se rió, un sonido seco y hueco. «Bueno, tienes razón en una cosa. Se trata de sangre». Caleb apuntó el rifle. «Fuera de mi tierra, Silas. No te lo diré de nuevo». «¿Tu tierra?». Silas abrió los brazos. «Caleb, ni siquiera sabes quién eres. ¿Crees que tu padre, Thomas, era un santo que construyó este lugar para su hijo dorado? Thomas Vance era un hombre que no podía mantener sus pantalones abrochados ni sus manos fuera de una baraja de cartas». Silas metió la mano en su chaleco y sacó una pequeña fotografía andrajosa en un marco de plata. La sostuvo en alto, aunque la distancia era demasiado grande para que la vieran claramente. «Mi madre era la chica que trabajaba en las cocinas del Salón de la Cresta hace 25 años», dijo Silas, su voz bajando a un silbido bajo y venenoso. «Thomas Vance no solo la dejó con el corazón roto, la dejó conmigo. Y luego le pagó con un puñado de monedas para que mantuviera la boca cerrada y así poder mantener su vida respetable aquí». El mundo pareció quedarse en silencio. Incluso el viento detuvo su aullido. Abigail sintió un escalofrío de pavor. Miró a Caleb, cuyo rostro se había vuelto mortalmente pálido bajo su bronceado. «Estás mintiendo», susurró Caleb. «¿Lo estoy?». Silas metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de pergamino doblado. No lo arrojó. Cruzó el arroyo poco profundo, sus costosas botas empapándose en el agua helada, y se lo mostró a Caleb. «Esta es una carta de reconocimiento firmada por Thomas Vance y atestiguada por el antiguo médico del pueblo. Me reconoció como su carne y sangre. Le prometió a mi madre una parte de este rancho como herencia. Y como murió sin testamento, querido hermano, no soy un acreedor. Soy un heredero. Y estoy aquí para reclamar mi mitad». Caleb miró el papel, las letras borrosas ante sus ojos, letras que no podía leer, pero cuyo poder sintió como un golpe físico. El cañón del rifle vaciló. «Hermano». Caleb ahogó la palabra como si fuera veneno. «He pasado 20 años viéndote vivir mi vida», dijo Silas, sus ojos ardiendo con el odio acumulado de toda una vida. «Te vi montar los mejores caballos, comer la mejor carne y caminar con el nombre Vance mientras yo era el bastardo en el barro. No solo compré esos pagarés para arruinarte, Caleb. Los compré para recuperar lo que me robaron al nacer. Voy a tomar esta casa, voy a tomar el ganado, y luego voy a verte arrastrarte de vuelta al polvo del que vienes». Silas se volvió hacia sus hombres. «Terminen el poste. Si el señor Vance dispara esa arma, el alguacil Whitaker lo tendrá en una soga al amanecer por asesinar a su propio pariente». Silas se dio la vuelta y caminó de regreso a su carruaje, dejando la revelación atrás como una bomba de tiempo. El viaje de regreso al rancho fue una pesadilla de silencio.
Caleb no miró a Abigail, no miró el camino. Cabalgó con una postura encorvada que ella nunca había visto antes, un hombre que había sido vaciado por dentro. Cuando llegaron al granero, Caleb desmontó y comenzó a desencillar a Midnight con movimientos frenéticos y bruscos. Arrojó la pesada silla de cuero contra la pared, el sonido resonando como un trueno. «Caleb, detente», dijo Abigail, entrando en la penumbra del granero. «Es mi hermano», dijo Caleb, girándose hacia ella. Sus ojos estaban desorbitados. «Esa serpiente, ese monstruo, tiene la sangre de mi padre en él. Todos estos años pensé que estaba protegiendo el honor de mi padre, y todo el tiempo estaba protegiendo una mentira». Agarró una horca y la arrojó al otro lado del granero. «No soy nada. Este rancho es una mentira. Solo soy el hijo de un jugador y un tramposo». Abigail no se inmutó. Caminó directamente hacia él, sus pequeñas manos extendiéndose para agarrar sus enormes y temblorosos antebrazos. «Mírame, Caleb Vance». Él la miró, su aliento saliendo en jadeos irregulares. «Tú eres el hombre que terminó esta casa», dijo ella, su voz dura como el pedernal. «Tú eres el hombre que se quedó cuando los inviernos eran escasos y el ganado moría. Thomas Vance pudo haber engendrado a Silas Crow, pero no construyó este rancho solo. Tú lo hiciste. La sangre no hace un hogar, Caleb. El sudor sí, la lealtad sí. Él tiene ese papel, Abigail. Es un heredero». «Él dice ser un heredero», corrigió Abigail. «Una carta de reconocimiento no es un título de propiedad. E incluso si es tu hermano, ha pasado su vida tratando de destruirte. Eso lo convierte en un enemigo, no en familia». Apretó su agarre en sus brazos, sintiendo el músculo duro como una roca debajo de la lona. «Vamos a volver a ese estudio. Vamos a encontrar cada laguna, cada defecto en su historia». Silas Crow cree que ha ganado porque es refinado. Cree que su educación lo hace superior. Pero ha olvidado una cosa. Caleb tragó saliva. «¿Qué?» Ha olvidado que está luchando contra una mujer que no tiene nada que perder y un hombre que tiene todo que proteger. Caleb la miró y por primera vez desde el arroyo, la oscuridad en sus ojos parpadeó. Extendió la mano, su gran mano callosa apartando un mechón de pelo de su cara. Su toque fue tan ligero, tan vacilante, que hizo que Abigail contuviera el aliento. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué estás haciendo esto por mí? Podrías haber tomado el carruaje a la estación. Podrías haberte ido en el momento en que viste la deuda». Abigail no se apartó. Se inclinó hacia su toque, su corazón martilleando por una razón muy diferente ahora. «Porque tenías razón, Caleb. Necesitaba un hogar. Pero no me di cuenta hasta hoy de que un hogar no es solo un techo. Es la persona que está debajo de él contigo». El aire en el granero se volvió denso con cosas no dichas. La mano de Caleb se movió de su cabello a su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. La miró como si ella fuera la única cosa sólida en un mundo hecho de humo. «Abigail», suspiró. Pero antes de que el momento pudiera romperse, un grito frenético llegó desde el patio. «Jefe, jefe, venga rápido. El pastizal del norte está en llamas». El hechizo se rompió. Caleb volvió a ser el ranchero, su rostro endureciéndose en una máscara de mando. Agarró su rifle y corrió hacia la puerta. Abigail lo siguió, su mente ya cambiando de nuevo a la guerra. Silas Crow no solo había traído una revelación al arroyo, había traído una antorcha. El cielo sobre el rancho Vance ya no era gris. Era de un púrpura furioso, arremolinado y amoratado, ahogado por las espesas y grasientas columnas de humo que se elevaban desde el pastizal del norte. El incendio no había sido un suceso natural. Las altas llanuras estaban secas, pero la forma en que las llamas lamían la cresta en una línea perfecta y hambrienta hablaba de queroseno y una cerilla bien sincronizada. Abigail no se quedó en la casa. Mientras Caleb y Marcus galvanizaban a los hombres, ella rasgó sábanas viejas para hacer vendas y llenó cada cubo que pudo encontrar con agua de la bomba. Sus pulmones ardían con el olor acre de la artemisa carbonizada y sus ojos le picaban, pero trabajaba con una energía frenética y concentrada. Ya no era la maestra de escuela de la cresta. Era la mujer de esta casa, y la casa estaba bajo asedio. Para cuando el fuego fue sofocado,
El sol era una brasa moribunda en el horizonte. El pastizal del norte era un cementerio ennegrecido. 10 cabezas de ganado yacían muertas, sus cadáveres hinchados y con olor a pelo chamuscado, y millas de costosas cercas de cedro se habían reducido a cenizas. Caleb regresó al patio en midnight, tanto el caballo como el hombre cubiertos de una gruesa capa de hollín. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro una máscara de agotamiento y furia silenciosa y vibrante. Desmontó, sus piernas casi cediendo, y Abigail estuvo allí antes de que pudiera caer. Caleb, suspiró, agarrando su brazo. Él no habló. Permitió que ella lo llevara a la cocina, sus pesadas botas arrastrándose por el suelo. Se sentó a la misma mesa donde habían compartido su frío contrato solo unas semanas antes, y se miró las manos. Estaban ampolladas y en carne viva, la piel pelándose donde había luchado contra las llamas, con nada más que un saco de arpillera mojado. Marcus está acomodando a los hombres, dijo Abigail, su voz suave pero firme. He hecho un linimento de manteca y lavanda. Ayudará con las picaduras. Comenzó a lavar el hollín de su rostro con un paño tibio. Mientras trabajaba, el silencio entre ellos se hizo pesado. La revelación en el arroyo, la afirmación de que Silas Crowe era el medio hermano de Caleb, flotaba en el aire como el humo de afuera. Él hizo esto, susurró Caleb, su voz quebrándose como madera seca. Está matando mi tierra para demostrar que es él quien la merece. Si es el hijo de mi padre, Abigail, entonces la misma sangre que está en sus manos está en las mías. No, dijo Abigail, su mano ahuecando su mandíbula, obligándolo a mirarla. La sangre es solo sal y hierro, Caleb. No elige quién eres. Silas Crowe eligió ser un monstruo. Tú elegiste ser el hombre que se quedó y luchó por este valle. No te atrevas a darle la satisfacción de pensar que son iguales. Caleb se inclinó hacia su toque, un largo y tembloroso suspiro escapándose de él. Por un momento, el rudo ranchero desapareció, dejando solo a un hombre que había sido llevado a su límite absoluto. Levantó la mano, sus dedos carbonizados y vendados cubriéndolos de ella. No sé qué haría sin ti, Abby, suspiró. El uso de su apodo, dicho con tanta vulnerabilidad cruda, hizo que el corazón de Abigail diera un vuelco. La lenta tensión que había estado hirviendo a fuego lento entre ellos desde la escuela alcanzó un punto álgido. A la tenue luz de la lámpara, la distancia entre ellos se sentía inexistente. Pero antes de que el momento pudiera culminar, el sonido de pasos pesados en el porche los separó. Era Marcus. Parecía mayor, su rostro curtido dibujado por la preocupación. Jefe, los hombres están asustados. Riley ha desaparecido. Dijo que iba a revisar el manantial del este durante el incendio, pero no ha vuelto. Caleb se enderezó, el agotamiento momentáneamente reemplazado por la sospecha. Riley ha estado con nosotros durante 6 meses. Conoce los manantiales mejor que nadie. Algo no está bien, Caleb, dijo Abigail, su mente ya girando. Recordó el fuego, cómo había comenzado en la única área que se le había asignado a Riley para patrullar esa mañana. Mientras atendía las quemaduras menores de los hombres en el barracón, noté que el equipo de Riley no estaba. Su baúl estaba vacío. El rostro de Caleb se endureció como el pedernal. Era un infiltrado. Espera, dijo Abigail, un recuerdo encajando en su lugar. El libro de contabilidad. Cuando estaba revisando los pagarés de deuda que Silas Crowe tenía, había un nombre que aparecía constantemente como testigo de las firmas. R. Miller. Caleb parpadeó. El apellido de Riley es Miller. Riley no era solo un peón de rancho descontento. Era el hombre de Silas Crowe, colocado en el rancho Vance meses antes de que Caleb siquiera entrara en la escuela. Había sido él quien susurraba sobre las disputas de límites en el pueblo, el que saboteaba las cercas y el que probablemente había prendido fuego al pastizal del norte. Voy tras él, dijo Caleb, buscando su cinturón de armas. No, replicó Abigail, manteniéndose firme. Eso es exactamente lo que Silas quiere. Te quiere fuera del rancho, persiguiendo sombras en la oscuridad mientras sus abogados se apoderan de la casa. El alguacil viene mañana, Caleb. El alguacil Whitaker.
Si podemos demostrar que Riley trabajaba para Silas, no solo ganamos la tierra, metemos a Silas en una celda de prisión por incendio provocado. Caleb miró la ventana ennegrecida, luego de nuevo a Abigail. El impulso de cazar estaba escrito en cada línea de su cuerpo, pero la confianza que había comenzado a depositar en ella era más fuerte. Bien, escupió, pero si esa serpiente aparece en este porche, con ley o sin ley, yo lo termino. Esa noche, Abigail no pudo dormir. La casa se sentía inquieta. Los crujidos de la madera al asentarse sonaban como susurros. Se sentó en su estudio, la lámpara ardiendo bajo, sus ojos escaneando los documentos de nuevo. Buscaba algo, cualquier cosa que vinculara a Riley Miller con Silas Crowe por escrito. Comenzó a revisar de nuevo las cartas personales de Thomas Vance. Entre las deudas de juego y las disculpas a sus amantes, encontró un pequeño sobre anodino dirigido a un bufete de abogados en Denver. Lo abrió. Dentro había un cheque cancelado a nombre de una agencia de detectives privados. Thomas Vance no había sido tan despistado como Caleb pensaba. Thomas había sospechado que alguien intentaba incriminarlo por una deuda que no debía años atrás. Pero cuando Abigail buscó una hoja de papel nueva para tomar una nota, oyó crujir una tabla del suelo en la cocina. No era el paso pesado y rítmico de Caleb. Este era ligero, vacilante. Apagó la lámpara y se arrastró hasta la puerta, su corazón martilleando. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana de la cocina, vio una figura acurrucada junto a la estufa. Era el joven, Slim, el más joven de los peones del rancho, de apenas 17 años. Estaba hurgando en la panera, sus movimientos frenéticos. «Slim», susurró Abigail. El chico saltó, casi derribando una silla. «Señorita Rowan, yo solo tenía hambre». Abigail salió a la luz. «Estás temblando, hijo, y tienes una mochila en la espalda. Te vas». Slim rompió a llorar, hundiéndose en una silla. «No puedo quedarme, señora». Riley dijo que si no lo ayudaba, Silas Crowe vendría por mi familia en el pueblo. Me hizo dejar la puerta sin pestillo para los carros de queroseno. No quería hacerlo. Lo juro. Abigail sintió una oleada de piedad, pero también una ira aguda y clarificadora. Silas Crowe no solo había usado un espía, había corrompido a un niño. ¿Dónde está Riley ahora, Slim? Dime la verdad, y te prometo que el señor Vance no dejará que nadie lastime a tu familia. Slim levantó la vista, sus ojos abiertos de terror. Está en la vieja cabaña de la línea cerca de Miller's Creek. Se va a encontrar con Silas allí a medianoche para recibir su paga y los papeles de la escritura que Riley robó de la habitación del jefe. La sangre de Abigail se heló. Los papeles de la escritura, la concesión original del territorio que probaba que la familia Vance era dueña del valle. Caleb había pensado que estaban seguros en el entarimado, pero Riley los había encontrado. No despertó a Caleb. Si él lo supiera, cabalgaría hacia una emboscada y nunca volvería. Agarró su chal y su pequeña pistola Derringer con mango de marfil, un regalo de su padre que esperaba no tener que usar nunca. Fue al granero, ensilló a Rosie en la oscuridad y cabalgó hacia el arroyo. Ya no era solo una socia, era la defensora del legado Vance, e iba a recuperar esos papeles o morir en el intento. La luz plateada de una luna menguante era un aliado engañoso. Proyectaba largas sombras distorsionadas sobre los matorrales, convirtiendo cada enebro retorcido en un pistolero al acecho. Abigail cabalgaba a Rosie con una oración frenética y silenciosa en sus labios. No era una cobarde. La vida le había arrebatado ese lujo hacía mucho tiempo. Pero a medida que la temperatura se desplomaba y el viento comenzaba a aullar con un nuevo filo depredador, se dio cuenta de la magnitud de su apuesta. La cabaña de la línea era una estructura encorvada y miserable de pino podrido y piedras rejuntadas con barro, enclavada en un cañón ciego cerca del arroyo. Al acercarse vio el parpadeo de un fuego a través de las grietas de las persianas. 2 caballos estaban atados a la barandilla exterior, el costoso gelding negro de Silas Crowe y el robusto alazán de Riley Miller. Abigail desmontó a 100 yardas de distancia,
sus botas crujiendo suavemente sobre la tierra endurecida por la helada. Sacó su Derringer con mango de marfil, el metal mordazmente frío contra su palma. Era un arma pequeña, destinada al bolso de una dama, no a una guerra de ranchos, pero era todo lo que tenía. Se arrastró hacia la cabaña, el olor a tabaco barato y humo de leña llenando sus pulmones. Presionada contra la pared de madera tosca, acercó la oreja a una grieta en el rejuntado. «Te lo dije, Crow. No fue fácil». La voz de Riley siseó desde adentro. «Vance duerme con los ojos abiertos. Tuve que esperar a que el fuego distrajera a todo el maldito rancho para meterme debajo del entarimado». «¿Y estás seguro de que esta es la concesión original?» La voz de Silas era suave, incluso en medio de una cabaña en el desierto. «Firmada por el propio gobernador territorial. Sin esto, Caleb Vance es solo un ocupante ilegal en tierras del gobierno. No tendrá en qué apoyarse cuando llegue el juez». El corazón de Abigail martilleaba contra sus costillas. Se movió hacia la ventana, mirando a través de una rendija en las persianas. Allí, sobre una mesa de madera llena de cicatrices, yacía el pesado pergamino. La escritura, el alma del rancho Vance. No pensó. No podía permitírselo. Sabía que Caleb se despertaría pronto. O quizás Slim perdería el valor y diría la verdad. De cualquier manera, el tiempo era un lujo que no poseía. Alcanzó el pomo de la puerta, su mente corriendo a través de una docena de planes imposibles. ¿Podría disparar al aire para asustar a los caballos? ¿Podría entrar corriendo y agarrar el papel antes de que se dieran cuenta de que estaba allí? De repente, una enorme mano enguantada le tapó la boca y un brazo pesado le rodeó la cintura, levantándola del suelo. Abigail mordió con fuerza la mano, su grito ahogado muriendo en su garganta. Pateó hacia atrás, su talón golpeando un muslo sólido y musculoso. «Shh, Abby, soy yo». El susurro fue bajo, vibrando contra su oído, e instantáneamente el terror se desvaneció, reemplazado por una ola de calor y alivio tan profunda que casi se desplomó en sus brazos. «¿Caleb?» La bajó, su rostro una máscara de furia sombría. No dijo una palabra, simplemente la agarró del brazo y la arrastró de vuelta a la oscuridad de los árboles. Solo cuando estuvieron a salvo fuera del alcance del oído, se volvió hacia ella. «¿En qué demonios estabas pensando?», gruñó, su voz un temblor vibrante de rabia reprimida. «Me despierto, encuentro mi caballo ensillado y a mi esposa desaparecida en medio de una noche en la que Silas Crow busca a alguien a quien matar». «Riley robó la escritura, Caleb», siseó ella señalando hacia la cabaña. «Está ahí dentro, sobre la mesa. Si no la recuperamos, la ley que traiga el alguacil Whitaker no importará. Silas tendrá el único papel que cuenta». Caleb miró la cabaña, luego el cielo. El viento había cambiado. Ya no era un silbido, era un rugido. Las nubes se estaban tragando la luna, y el aire se había vuelto espeso y pesado con el olor a hielo. «Un viento del norte azul», murmuró Caleb, sus ojos muy abiertos. «Tenemos minutos, Abigail. Minutos antes de que todo este cañón quede enterrado en blanco». «La escritura, Caleb». «No me importa un bledo el papel si te congelas». Agarró las riendas de ella, llevando a Rosie hacia los árboles. «No podemos volver a la casa principal. No contra un viento del norte. Tenemos que encontrar refugio. Pero están ahí mismo. Y también están atrapados», dijo Caleb, con la mandíbula apretada. «Silas es un hombre de ciudad. Se esconderá en esa cabaña y esperará lo mejor. Pero esa cabaña tiene un techo podrido y sin aislamiento. Si nos quedamos aquí, morimos con ellos. Muévete». No tenían minutos, tenían segundos. La primera ola de la tormenta golpeó como un golpe físico. No era solo nieve, era un muro de agujas blancas que cegaba los ojos y robaba el aliento. La temperatura bajó 20 grados en un instante. Caleb se subió a Midnight, extendiendo la mano para agarrarla de Abigail, subiéndola detrás de él. «Deja a Rosie, encontrará el camino al granero. Es un caballo de rancho, quédate conmigo». Abigail se aferró a su cintura, su rostro presionado contra la lona áspera de su abrigo. Midnight luchó contra el viento, sus poderosos músculos tensándose y esforzándose mientras subían la cresta rocosa detrás de la cabaña.
El mundo desapareció. No había cielo ni tierra, solo el viento aullante y el hombre en sus brazos. Caleb parecía navegar por instinto. Empujó al caballo más alto hacia los acantilados de piedra caliza que daban al arroyo. 2 veces Midnight tropezó en la pizarra resbaladiza y 2 veces la fuerza de Caleb los mantuvo firmes. ¡Allí!, gritó Caleb por encima del vendaval. Dirigió al caballo hacia una grieta oscura y dentada en la ladera del acantilado. Era una cueva, una plataforma de piedra caliza poco profunda, escondida detrás de una pantalla de maleza congelada. Se deslizaron adentro, el repentino silencio del suelo de la cueva golpeándolos como una bendición. Caleb se deslizó del caballo y bajó a Abigail. Ella temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Su chal de lana estaba empapado y helado, y sus manos estaban azules. «Midnight, quieto», ordenó Caleb. El caballo, exhausto y temblando, se retiró al fondo de la cueva. Caleb no perdió tiempo. Recogió un puñado de guano de murciélago seco y algunas viejas ramas de enebro desecadas que habían entrado en la boca de la cueva. Con manos temblorosas, encendió una cerilla. La llama parpadeó, murió y luego prendió. Un pequeño resplandor naranja comenzó a devorar la oscuridad. «Quítate esa ropa mojada, Abigail», dijo, su voz despojada de su ira, reemplazada por una urgencia silenciosa y letal. «Caleb, yo...» «A la hipotermia no le importa el pudor», espetó, quitándose ya su propio abrigo empapado. «Tenemos una manta en la silla y nuestro propio calor corporal. Eso es todo. Ahora muévete». Abigail obedeció. Sus dedos estaban tan entumecidos que tuvo que forcejear con los botones de su vestido, sus dientes castañeteando tan fuerte que le dolían. Se desnudó hasta su fina camisa de algodón, su piel pálida y con la piel de gallina a la luz del fuego. Caleb ya estaba en calzoncillos largos, su enorme figura pareciendo aún más intimidante en las sombras parpadeantes. Extendió su pesada manta de lana sobre un lecho de agujas de pino secas que había juntado con el pie. «Siéntate». Abigail se sentó y Caleb envolvió la manta alrededor de ambos, atrayéndola contra su pecho. El contacto fue eléctrico. Su piel era como un horno, el puro calor radiante de él filtrándose en su médula congelada. Se reclinó, su cabeza metiéndose bajo su barbilla mientras el viento gritaba fuera de la boca de la cueva como una banshee. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Los únicos sonidos eran el crepitar del pequeño fuego y el rítmico y pesado latido del corazón de Caleb contra el hombro de Abigail. Lentamente, la sensación volvió a sus dedos de los pies. El temblor se calmó en un zumbido bajo y constante de conciencia. «Eres una tonta, Abigail Rowan», susurró Caleb en su cabello. Su voz ya no era áspera, era cruda. «Podrías haber muerto si Silas te hubiera visto». «No podía dejar que se lo llevara Caleb», murmuró ella, sus ojos observando las llamas. «Todo por lo que has trabajado, todo lo que tu padre, aunque fuera un mentiroso, él construyó esto. Tú construiste esto. Era lo único que tenía para darte». Los brazos de Caleb se apretaron a su alrededor, sus manos, vastas y cálidas, cerrándose sobre su estómago. Se quedó quieto por un momento, luego dejó escapar un largo y entrecortado suspiro. «No te elegí porque fueras la única mujer que quedaba, Abby». Abigail se quedó quieta. «¿Qué?». El agarre de Caleb se apretó como si temiera que ella se apartara. «Hace 2 años vine al pueblo a por suministros. Era mediados de mayo. Estaba sentada en los escalones de esa escuela con Sarah Miller. Lloraba porque no le salían las sumas, y los otros niños se habían burlado de ella». Abigail recordó ese día. Sarah había estado desconsolada. «Me quedé al otro lado de la calle, detrás de la caballeriza, y te observé», continuó Caleb, su voz baja y rítmica. «Te vi tomar su mano, no le gritaste, no le dijiste que era lenta. Te sentaste allí durante 1 hora bajo el calor, dibujando números en el polvo con un palo hasta que sonrió. Vi la forma en que la mirabas, como si fuera la persona más importante del mundo». Abigail contuvo el aliento. Nunca lo había sabido. «Fui a casa esa noche y miré esta casa», dijo Caleb. «Miré la piedra y la madera
y me di cuenta de que era solo un montón de cosas muertas. Quería esa luz aquí dentro. Quería ese espíritu. Pero soy un hombre que no puede leer un libro de contabilidad y no sabe cómo hablarle a una dama. Pensé que una mujer como tú, educada, fina, hermosa, nunca miraría a un hombre que olía a vacas y sudor. La giró en sus brazos, obligándola a mirarlo a los ojos. El gris del agua del arroyo había desaparecido, reemplazado por un calor plateado y ardiente. Esperé, susurró Caleb. Esperé hasta que vi que la junta escolar comenzaba a volverse en tu contra. Esperé hasta saber que estabas tan sola como yo. Esa propuesta no fue un acuerdo comercial, Abigail. Fue la única oportunidad de un hombre desesperado para conseguir lo único que realmente quería. Caleb, te mentí, dijo, su frente cayendo sobre la de ella. Dije que no quería romance. Dije que quería una socia. Pero la verdad es que he estado enamorado de ti desde el día en que dibujaste esos números en el polvo. Simplemente no sabía cómo decirlo sin sonar como un tonto. Abigail sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero no era por el frío. Levantó la mano, sus dedos trazando la línea dura y curtida de su mandíbula. No eres un tonto, Caleb Vance. Eres el hombre más fuerte que he conocido. Y eres el único hombre que realmente me vio. Tiró de su cabeza hacia abajo, sus labios encontrándose con los de él a la luz del fuego. El beso no fue vacilante. Fue una colisión de años de soledad y semanas de tensión acumulada. Sabía a humo de leña y sal, a supervivencia y a algo mucho más profundo. Afuera, la tormenta rugía, enterrando el mundo en hielo. Pero dentro de la cueva de piedra caliza, el frío trato finalmente se había quemado irrevocablemente. El mundo que emergió del viento del norte azul era un purgatorio cristalino y cegadoramente blanco. El rugido del viento había sido reemplazado por un silencio tan profundo que se sentía pesado, roto solo por el ocasional crujido agudo de una rama de árbol congelada rompiéndose bajo el peso del hielo. Dentro de la cueva de piedra caliza, el fuego se había reducido a un lecho de brasas naranjas. Abigail se despertó con el constante y reconfortante latido del corazón de Caleb bajo su oído. Por un momento se permitió olvidar la escritura, el fuego y al hombre llamado Silas Crow. Simplemente era una mujer sostenida por un hombre que la había amado desde las sombras durante 2 años. Caleb se movió, sus brazos apretándose a su alrededor. Le dio un beso en la coronilla, su aliento cálido contra su cabello. La tormenta ha pasado, susurró, pero la nieve es profunda. Tendremos que movernos despacio. Se vistieron en la penumbra, la intimidad de la noche anterior suspendida entre ellos como un hilo dorado. Caleb ayudó a Abigail a atarse las botas, sus enormes manos sorprendentemente ágiles. Cuando salieron de la cueva, el sol era una moneda fría y brillante en el cielo. Midnight, el semental, echaba columnas de vapor por sus fosas nasales, ansioso por moverse. Cabalgaron primero de regreso hacia la cabaña de la línea. El corazón de Abigail se hundió cuando llegaron al cañón. El techo podrido que Caleb había mencionado efectivamente había fallado. La cabaña era un esqueleto aplastado de madera bajo un montón de nieve. Caleb, mira. Abigail señaló un parche de blanco perturbado. 2 juegos de huellas, irregulares y profundas, se alejaban de las ruinas hacia el sur. Silas y Riley habían sobrevivido, pero viajaban a pie, sus caballos probablemente perdidos o muertos en el colapso. No tienen la escritura, dijo Caleb, sus ojos escaneando los escombros. Desmontó y comenzó a patear entre la madera destrozada y el hielo donde había estado la mesa. Después de 10 minutos frenéticos, soltó un rugido triunfante. Sacó una cartera de cuero del aguanieve. Dentro, protegida por el cuero grueso, estaba la concesión territorial. La tenemos, suspiró Abigail, inclinándose desde la silla para tocar el pergamino. Tenemos la verdad. Ahora solo tenemos que llegar a casa, dijo Caleb, su rostro endureciéndose, antes de que encuentren otra forma de quemarla. Regresar a la casa principal del rancho se sintió como llegar a un santuario. Marcus y los hombres habían despejado el patio y el humo se elevaba invitadoramente de la chimenea. Marcus los recibió en la puerta, su rostro grabado con alivio. Pensamos que se habían ido, jefe, dijo Marcus,
tomando las riendas de Midnight. El viento del norte fue un asesino. Encontramos refugios, dijo Caleb, mirando a Abigail con una mirada que hizo que sus mejillas se sonrojaran. ¿Pasó algo mientras estábamos fuera? Un jinete de la cresta pasó justo antes de que nevara, dijo Marcus, entregándole a Caleb un fajo de correo. Dejó esto para la señora. Dijo que estaba marcado como urgente desde el este. La expresión de Caleb cambió, un destello de la vieja inseguridad regresando a sus ojos grises. Le entregó el fajo a Abigail mientras entraban en la cocina. Abigail se sentó a la mesa, sus manos temblando al ver el matasellos. Filadelfia. Era un sobre grueso y caro, el papel con olor a lavanda y dinero viejo. Lo abrió y una pesada tarjeta grabada cayó junto con una larga y frenética carta. Era de Thomas, el empleado que le había roto el corazón hacía 8 años. Thomas ya no era un empleado. Había heredado la fortuna naviera de su tío. Escribía sobre su profundo arrepentimiento, su locura juvenil y su deseo de rescatar a Abigail de la vida salvaje y solitaria que había oído que llevaba en el oeste. Incluso había adjuntado un giro bancario por una cantidad asombrosa, suficiente para pagar un vagón de tren privado para traerla de vuelta a la ciudad. Abigail leyó la carta aturdida. Hace 8 años, esta carta habría sido su salvación. Ahora se sentía como la voz de un fantasma. Levantó la vista y vio a Caleb de pie junto a la ventana. Sostenía un trozo de la carta, el giro bancario que se había deslizado hacia él. Ahora podía leer los números. Podía ver la firma de un hombre de su pasado. «Quiere que vuelvas», dijo Caleb, su voz plana, desprovista del calor que habían compartido en la cueva. «Es un hombre rico, Abigail. Puede darte la vida para la que naciste. Vestidos de seda, calles de piedra, un hogar donde no tienes que luchar por tu vida cada mañana. Caleb, escúchame. Soy un hombre que acaba de enterarse de que su padre era un mentiroso y su hermano es un demonio», interrumpió Caleb, de espaldas a ella. «Soy un hombre que apenas puede escribir su propio nombre. Te ofrecí supervivencia porque pensé que no tenías a dónde ir. Pero ahora sí». Se dio la vuelta y el dolor en sus ojos era casi insoportable. «No te retendré a un trato hecho en la desesperación, Abby. Si quieres ir con él, yo mismo te llevaré a la estación». Abigail se levantó, la carta de Filadelfia apretada en su mano. Caminó hacia la estufa de hierro fundido, levantó la tapa y arrojó la carta, el giro bancario y el sobre a las llamas. Observó cómo el papel con olor a lavanda se convertía en ceniza negra. «No me casé con un trato, Caleb», dijo, volviéndose hacia él, sus ojos feroces con lágrimas. «Me casé con un hombre. Thomas quiere rescatarme porque cree que soy débil. Tú me pediste que fuera tu socia porque sabías que era fuerte. No voy a volver a una ciudad que me hizo sentir invisible. Me quedo en el hogar que construimos». Caleb miró la estufa, luego a ella. La tensión en su enorme cuerpo se rompió. Cruzó la habitación en 2 zancadas, atrayéndola en un abrazo aplastante. «Pensé que te había perdido», ahogó en su cuello. «Nunca me perderás», susurró ella. «Pero tenemos una guerra que terminar, y creo que sé dónde está el resto de la evidencia». El fuego en la estufa rugió, alimentado por los fantasmas del pasado de Abigail, pero el aire en la casa del rancho permaneció tenso. La recuperación de la escritura fue una victoria, pero la revelación de la paternidad de Silas Crowe y el juego de Thomas Vance habían dejado una podredumbre persistente en los cimientos de la memoria de Caleb. «Mi padre no era solo un jugador», dijo Caleb esa noche, paseando por el estudio. «Era el sueño de un chantajista. Si engendró a Silas, y Silas lo sabía, ¿qué más estaba escondiendo? ¿Por qué mantuvo ese baúl cerrado con llave hasta el día de su muerte?» Abigail se sentó en el escritorio, la hija del abogado en ella tomando el control. «Los hombres como Thomas Vance no solo dejan un desastre, Caleb. Dejan un rastro. Lo dejan porque tienen miedo y quieren que alguien encuentre la verdad si las cosas salen mal». Se levantó y entró en el dormitorio de Caleb, señalando el pesado baúl con herrajes de hierro al pie de su cama. «Hemos mirado dentro del baúl, Caleb, pero no lo hemos mirado a él». Caleb frunció el ceño, pero se arrodilló junto al baúl.
Era un mueble macizo de roble oscuro y reforzado con bandas de hierro oxidadas. Abigail le entregó una pequeña y delgada cuchilla de su costurero. «Revisa las esquinas del forro interior», le instruyó. «El peso del baúl está mal. Lo noté cuando lo moviste al estudio. Es demasiado pesado para la profundidad del interior». Caleb pasó los dedos por la base del baúl. Presionó, hurgó y finalmente, cerca de la bisagra trasera, sintió un ligero clic mecánico. Un fondo falso de apenas 2 pulgadas de profundidad se abrió. Dentro había un pequeño libro de registro encuadernado en cuero y una serie de cartas atadas con una cinta negra. Abigail abrió el libro de registro. Sus ojos volaron por las páginas, su aliento entrecortado. Esto no era un registro de ganado o grano, era un diario de miedo. «Caleb, mira las fechas», susurró. Las entradas comenzaban hace 20 años, poco después de que Thomas Vance le ganara la sección este al padre de Silas, Edward Crowe. 12 de mayo de 1858. Edward vino a la casa esta noche. Estaba borracho y aullando sobre la partida de cartas. Dijo que recuperaría la tierra o tendría mi sangre. No sabía que vi el as extra en su manga. Le dejé pensar que hice trampa para no tener que matarlo delante del niño. El rostro de Caleb se puso pálido. Mi padre sabía que Edward Crowe hizo trampa. Tomó la tierra como castigo, no solo como una victoria. «Sigue leyendo», dijo Abigail, su dedo temblando mientras señalaba las últimas entradas, fechadas solo días antes de la muerte de Thomas Vance, hace 7 años. 14 de septiembre de 1865. Silas ha heredado el odio de su padre. Vino al arroyo hoy. No quería la tierra. Quería que firmara una confesión diciendo que le robé el rancho a su madre. Amenazó a Caleb. Dijo que si no firmaba, Caleb nunca volvería del arreo de invierno. Me reuniré con él esta noche en la curva norte para terminar con esto. «Mi padre no se cayó de un caballo», dijo Caleb, su voz un fantasma de sonido. «Fue a encontrarse con Silas para protegerme». La última entrada no estaba en el libro de registro. Era un trozo de papel separado metido en la parte de atrás. Era un informe médico escondido todos estos años. Thomas Vance no había muerto de una fractura de cuello por una caída. Tenía un pequeño hematoma circular en la base del cráneo, del tipo que hace un bastón pesado. El tipo de bastón que llevaba Silas Crowe. «Silas lo asesinó», dijo Abigail, el horror de ello instalándose en la habitación. El accidente fue un montaje. La disputa de límites, los levantamientos falsificados, la deuda. Todo fue una forma de que Silas tomara lo que no podía ganar y de encubrir el hecho de que mató al rival de su propio padre. Caleb se levantó, su rostro ya no lleno de dolor, sino de una claridad fría y letal. Parecía las montañas de afuera, duro, inamovible y peligroso. «No es mi hermano», dijo Caleb, su voz como piedra de moler. «Es el hombre que mató a mi padre, y va a volver por esta casa». «Tiene que hacerlo», dijo Abigail, de pie a su lado. «Tenemos la escritura, tenemos este libro de registro. Mientras estemos vivos, su reclamo es una mentira y su secreto es una soga. No esperará a la ley, Caleb. Vendrá con todo lo que tiene». Caleb buscó su cinturón de armas, abrochándoselo bajo en las caderas. Miró a Abigail, y por un momento el enorme vaquero desapareció, reemplazado por el hombre que había encontrado su hogar. «Necesito que te quedes en el sótano, Abby, cuando vengan». «No», dijo Abigail con la barbilla levantada. «Te dije que soy la socia. Sé dónde está la ley y sé cómo sostener un rifle. No nos escondemos, Caleb. Terminamos esto». Caleb la miró, la maestra de escuela de la cresta, y vio a la guerrera en la que se había convertido. Se inclinó, presionando su frente contra la de ella. «Entonces les daremos un infierno». El aire que siguió al gran viento del norte era engañosamente quieto. Un silencio quebradizo que parecía esperar el primer crujido de un rifle para romperlo. Caleb y Abigail no pasaron la mañana celebrando su supervivencia. La pasaron preparándose para un funeral, ya fuera el de Silas Crowe o el suyo propio. «No vendrá por el camino», dijo Caleb,
extendiendo los mapas dibujados a mano del rancho sobre la mesa de la cocina. Señaló con un dedo lleno de cicatrices la línea de la cresta. La nieve es demasiado profunda para un carruaje allí, y es demasiado orgulloso para caminar. Vendrá del sur, a través del bosque, donde el viento ha despejado los ventisqueros. Abigail estaba a su lado, sus ojos trazando los contornos de la tierra que había llegado a conocer a través de libros de contabilidad y largos paseos por la tarde. Miró el área conocida como la Garganta del Diablo, un tramo traicionero de llanuras alcalinas y sumideros ocultos cerca de la curva del arroyo. En verano era un páramo polvoriento. En invierno, después de un deshielo y una helada repentina, se convertía en un pantano de lodo sin fondo, escondido bajo una fina y traicionera costra de hielo. ¿Cuántos hombres tiene Caleb?, preguntó. Riley y al menos otros 4 que ha estado manteniendo en su campamento. Pistoleros profesionales, muy probablemente. Hombres a los que no les importa el nombre de un hombre, solo su oro. El agarre de Caleb en su Winchester se apretó. Contra mí, Marcus y los 3 peones que no huyeron. Las probabilidades no están a nuestro favor. Entonces no los enfrentamos en el porche, dijo Abigail, un plan frío y agudo formándose en su mente. Los enfrentamos en la garganta. Me dijiste una vez que el ganado evita esa curva porque el suelo se traga cualquier cosa más pesada que un coyote. Si podemos atraerlos allí, sus caballos serán inútiles y sus números no importarán. Caleb miró el mapa, luego a su esposa. Está a 1 milla de la casa, Abby. ¿Cómo los llevamos allí sin que nos atrapen? Dándole a Silas exactamente lo que quiere, susurró ella. A mí. El sol era una mancha naranja moribunda en el horizonte cuando la primera sombra se movió contra la extensión blanca del bosque del sur. Silas Crow no ocultó su acercamiento. Quería que el rancho Vance viera venir su perdición. Cabalgaba a la cabeza de 5 hombres, su abrigo de carbón destacando contra la nieve, su bastón plateado con peso atado a su silla como un cetro. Caleb estaba solo en el porche, su rifle apoyado en la barandilla. Abigail no se veía por ninguna parte. «¡Vance!». La voz de Silas se escuchó a través del aire helado, delgada y aguda. «El alguacil no estará aquí hasta mañana. Para entonces, este rancho tendrá un nuevo amo, y tú estarás enterrado en la tierra que tanto amabas». «Tú mataste a mi padre, Silas», respondió Caleb, su voz tan firme como las montañas. «Encontré el libro de registro, celo de la curva norte, celo del bastón». Silas se quedó quieto. La máscara pulida del aristócrata se deslizó, revelando el odio crudo y dentado debajo. «Entonces sabes por qué tengo que terminar esto. Hombres, quemen el granero primero. Quiero que vea su reino convertirse en cenizas antes de tomar su cabeza». Los pistoleros a sueldo espolearon a sus caballos hacia adelante, con las antorchas ya encendidas. Pero mientras se acercaban al patio, un único silbido agudo resonó desde la cresta. Abigail apareció en Rosie, recortada contra la luna creciente. Sostuvo la cartera de cuero, la que contenía la escritura original. «¿Es esto lo que buscas, Silas?», gritó. «La verdad que no pudiste quemar». Silas rugió de furia. «¡Atrápenla! ¡Atrapen a esa mujer y ese papel!». Los pistoleros a sueldo, viendo un blanco fácil y un premio valioso, giraron sus caballos lejos de la casa fortificada y hacia la cresta. Abigail no esperó. Giró a Rosie y galopó hacia el arroyo, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Los condujo directamente hacia la garganta del diablo. La nieve parecía sólida, una manta blanca prístina. Pero cuando Abigail llegó al borde, dirigió a Rosie hacia una estrecha espina rocosa de piedra caliza, el único pasaje seguro a través de las llanuras. Los hombres detrás de ella, cegados por la codicia y el resplandor de la luna en la nieve, cabalgaron directamente sobre la costra alcalina. El primer caballo cayó con un ruido sordo y húmedo. El hielo se hizo añicos y el animal se hundió hasta el pecho en el lodo sulfuroso y helado. El segundo y el tercero lo siguieron, sus jinetes gritando
mientras el suelo literalmente desaparecía bajo ellos. «¡Es un pantano!», gritó uno de los hombres, luchando por liberar sus botas de los estribos mientras su caballo se agitaba en el fango. Desde las rocas de arriba aparecieron Caleb y Marcus. No dispararon a los hombres. Dispararon al aire, el estruendoso informe asustando a los caballos restantes y sembrando el pánico en todo el grupo. En el caos, los pistoleros a sueldo quedaron atrapados por la misma tierra que buscaban conquistar. Solo Silas, sintiendo la trampa en el último segundo, había hecho retroceder a su gelding. Estaba en el suelo firme al borde de las llanuras, su rostro una máscara contorsionada de rabia. Vio a Abigail en la cresta de piedra caliza y sacó un pesado revólver plateado. «¡Arruinaste todo!», gritó. Disparó. La bala pasó zumbando junto a la oreja de Abigail, cortando un mechón de su cabello. Ella no se inmutó. Sacó su Derringer de marfil, pero antes de que pudiera disparar, una sombra se cernió sobre Silas. Caleb había bajado a Midnight por la empinada ladera de Pedregal con una temeridad que desafiaba la gravedad. Chocó contra el caballo de Silas, haciendo que el gelding más pequeño cayera. Ambos hombres cayeron al suelo helado, rodando en la nieve. Silas se apresuró a buscar su bastón, el arma con peso que había usado para asesinar a Thomas Vance. Lo blandió con una fuerza desesperada y letal, la cabeza de plata silbando en el aire. Caleb esquivó el metal, que lo alcanzó en el hombro, pero no se detuvo. Tacleó a Silas en el barro al borde de la garganta. «Mi padre era un anciano que quería paz», gruñó Caleb, sus manos encontrando la garganta de Silas. «Tu padre era un ladrón», siseó Silas, arañando los ojos de Caleb. Caleb miró al hombre que compartía su sangre, pero nada de su alma. Vio la cobardía, la codicia y la podredumbre que habían alimentado una guerra de 20 años. Con un rugido de dolor y furia primarios, Caleb levantó a Silas y lo arrojó hacia el lodo que se hundía. Silas golpeó el fango. Luchó, su costoso traje empapándose en el limo negro, su bastón con peso hundiéndose fuera de la vista. «¡Caleb, ayúdame!», gritó Silas, la compostura del aristócrata finalmente rota en el gemido de un niño aterrorizado. Caleb se paró en la orilla firme, su pecho agitándose, su rifle sostenido holgadamente a su lado. Abigail bajó de la cresta, deteniéndose a su lado. Extendió la mano y tomó la de él. Caleb miró a Silas, luego la escritura en el regazo de Abigail. Miró la casa a lo lejos, donde las luces finalmente se encendían en las ventanas. «La ley decidirá tu destino, Silas», dijo Caleb, su voz fría y final. «Si el lodo no te lleva primero». La audiencia fue una mera formalidad. El alguacil Whitaker llegó al amanecer con un escuadrón de ayudantes, sacando a Silas y a sus hombres atrapados del pantano como ratas medio congeladas. Con la escritura original, el libro de registro de Thomas Vance y el informe médico en mano, el juez territorial ni siquiera necesitó una hora para llegar a un veredicto. Silas Crowe fue despojado de sus reclamos y enviado a la prisión territorial para esperar juicio por el asesinato de Thomas Vance. La paz, largamente esperada y duramente ganada, finalmente se instaló en el rancho Vance. Los agujeros de bala en el porche fueron parchados. Las cercas carbonizadas del pastizal del norte fueron reconstruidas con cedro más fuerte. Pero el cambio más significativo no fue en la tierra, fue en la casa. 6 meses después, el rancho Vance se veía diferente. Había cortinas en las ventanas, de guinda azul que atrapaban la luz de la mañana. Se oía el sonido de un martillo golpeando clavos junto al camino principal, donde Caleb estaba terminando el techo de un pequeño y robusto edificio. Abigail salió al porche con una bandeja de limonada en las manos. Se movía con una nueva y cuidadosa gracia, su mano descansando instintivamente sobre la ligera pero inconfundible curva de su estómago. Caleb levantó la vista de su trabajo, una sonrisa apareciendo en su rostro curtido, un rostro que parecía 10 años más joven desde que había aprendido a leer las marcas en el papel y el amor en los ojos de su esposa. Se secó el sudor de la frente y caminó hacia ella, sus pesadas botas sonando un ritmo reconfortante sobre la hierba nueva. «La escuela está casi terminada, Abby», dijo, tomando un vaso de ella.
Los pupitres llegaron de Denver ayer. El alguacil Whitaker dice que tiene 12 niños de los ranchos vecinos listos para empezar en septiembre. No puedo esperar a verlos, Caleb, dijo ella, apoyándose en su costado, aunque sospecho que estaré un poco ocupada para entonces. El brazo de Caleb la rodeó, su vasta mano cubriendo la de ella sobre su vientre. Se quedó quieto, una mirada de profundo y humilde asombro cruzando su rostro mientras sentía la pequeña y rítmica patada de su hijo. Tiene una patada fuerte, susurró Caleb. Piernas de ranchero. O el espíritu inquieto de una maestra, bromeó Abigail. Caleb la giró para mirarla. Sus ojos grises, una vez fríos como el agua de un arroyo, ahora brillando con un calor profundo y permanente. La miró, a la mujer que había entrado en su vida cuando él era un hombre ahogándose en una deuda que no podía leer, y vio su mundo entero. «Me salvaste, Abigail», dijo, su voz espesa por la emoción. «Pedí una esposa porque quería un escudo. No sabía que estaba pidiendo un alma. Y yo pedí un hogar porque quería esconderme», respondió ella, extendiendo la mano para trazar la línea de su mandíbula. No sabía que estaba pidiendo una vida. Miraron hacia la cresta, donde las altas llanuras se extendían sin fin hacia los picos púrpuras de las montañas rocosas. La tierra era hermosa, brutal e indiferente, pero era suya. Ya no era un campo de batalla, era un legado. «Necesito una esposa», murmuró Caleb, haciendo eco de las palabras que había pronunciado en la polvorienta escuela todos esos meses atrás. Abigail sonrió, atrayendo su cabeza para un beso que sabía a lluvia de verano y nuevos comienzos. «Y yo necesito un hogar», susurró contra sus labios. Mientras el sol se ponía sobre Miller's Creek, proyectando largas sombras doradas sobre el valle, el enorme vaquero y la maestra de escuela entraron juntos en la casa. El trato estaba hecho, los contratos estaban quemados, y en su lugar había algo que duraría más que la piedra, la madera y las propias montañas. Finalmente, irrevocablemente, estaban en casa. En este canal contamos historias de vaqueros, amor fronterizo, lazos familiares, compasión humana y la fuerza silenciosa que conecta a las personas en los tiempos más duros. A medida que el polvo se asienta sobre el rancho Vance y las largas sombras del conflicto se desvanecen en el brillo tranquilo de una paz duramente ganada, lo que queda no es solo el final de una batalla, sino el comienzo de la comprensión. Esta historia no trata simplemente de tierra o supervivencia, ni siquiera de amor. Trata del coraje silencioso y obstinado que se necesita para mantenerse en pie cuando todo a tu alrededor se derrumba. Trata de dos personas, una que se sentía invisible y otra que se sentía incompleta, que encontraron en el otro no solo refugio, sino un propósito. Abigail llegó al oeste creyendo que no tenía nada que perder, solo para descubrir que lo que realmente le faltaba no era oportunidad, sino reconocimiento. Alguien que pudiera ver su fuerza cuando el mundo elegía no hacerlo. Caleb, por otro lado, creía que la fuerza se medía en resistencia, en silencio, en la capacidad de llevar cargas solo. Pero la vida tiene una forma de enseñarnos que no importa cuán fuertes seamos, no estamos destinados a estar solos para siempre. El significado de esta historia reside en esa intersección donde el orgullo se encuentra con la vulnerabilidad, donde la supervivencia se convierte en conexión y donde la necesidad se transforma lentamente en algo mucho más profundo. Lo que comenzó como un acuerdo frío, un arreglo construido sobre la practicidad y el miedo, evolucionó hacia una asociación basada en la confianza, el respeto y, en última instancia, el amor. Y esa transformación es donde vive el verdadero corazón de esta historia. También hay una lección poderosa en la forma en que la verdad se revela. El pasado, por muy profundamente enterrado que esté, no desaparece. Espera. Da forma al presente de maneras invisibles hasta que alguien tiene el coraje de enfrentarlo. El viaje de Caleb no fue solo sobre defender su tierra. Fue sobre redefinir quién era más allá de los errores de su padre. Y el papel de Abigail no fue simplemente apoyarlo, sino iluminar la verdad que le permitió reclamar su identidad.
Se nos recuerda que la familia no se define solo por la sangre. La sangre puede traicionar, engañar y destruir. Pero la lealtad, el sacrificio y la lucha compartida, esas son las cosas que realmente unen a las personas. Al final, Caleb no ganó por herencia o fuerza solamente. Ganó porque eligió la integridad sobre la venganza y porque permitió que alguien más estuviera a su lado en la lucha. Otra verdad que esta historia ofrece es sobre la naturaleza del hogar. Un hogar no se construye con madera o piedra. No se asegura con riqueza o poder. Un hogar se construye a través de la confianza, a través de las dificultades compartidas, a través de los momentos tranquilos en que dos personas se eligen mutuamente una y otra vez, incluso cuando el mundo les da todas las razones para no hacerlo. Abigail pensaba que necesitaba un lugar al que pertenecer. Caleb pensaba que necesitaba ayuda para sobrevivir. Lo que encontraron en cambio fue algo que ninguno de los dos esperaba, una vida que valía la pena proteger juntos. Y quizás la lección más duradera es esta. La fuerza no siempre es ruidosa. No siempre se encuentra en el hombre que cabalga a la batalla con un arma en la mano. A veces se encuentra en la mujer que se niega a retroceder, que usa su mente en lugar de la fuerza, que se para en el fuego y elige luchar a su manera. La verdadera fuerza es la capacidad de adaptarse, de confiar y de seguir adelante incluso cuando el miedo, la duda y el dolor intentan detenerte. Así que, a medida que esta historia llega a su fin, nos deja con algo mucho más valioso que una resolución. Nos deja con una reflexión. Nos pide que consideremos por qué lucharíamos, junto a quién estaríamos, y si tenemos el coraje de enfrentar las verdades que tanto intentamos evitar. Porque al final, la vida, al igual que el salvaje oeste, es implacable. Te pondrá a prueba, te desnudará hasta la médula. Pero si tienes la suerte de encontrar a alguien que esté contigo en esa tormenta, alguien que te vea no como pareces, sino como realmente eres, entonces ya has encontrado algo más grande que la supervivencia. Has encontrado una razón para quedarte. Esta obra literaria está destinada puramente como ficción. Cualquier similitud con individuos o eventos reales es coincidencia y surge únicamente de la naturaleza de la narración. El autor no reclama precisión con respecto a los detalles del mundo real y no tiene la intención de retratar circunstancias de la vida real.